Estos eran los últimos instantes de la emisión de Canal Nou. A las 12:19 la televisión autonómica valenciana se iba a negro, poniendo fin a 24 años de historia. Ha sido una noche muy larga y muy tensa para los trabajadores que se han resistido al cierre hasta que un juez ha ordenado su desalojo. Hasta el último momento han emitido un programa especial en protesta por la decisión decretada por el gobierno valenciano. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Pues enseguida vamos a estar allí en directo en Valencia. Otra de las noticias del día es la dimisión del líder de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, por las presuntas irregularidades en la contabilidad del sindicato del Sol. Esta ha sido la primera imagen que ya no se ha visto en Canal Nou. Los trabajadores en el estudio, desde el que han emitido durante toda la noche y hasta el último minuto un programa especial en protesta por el cierre. La emisión de la televisión autonómica valenciana se apagaba a las 12:19 de la mañana después de que un juez ordenara el desalojo de los trabajadores, voluntario o forzoso. Nos vamos en directo allí. Arantxa Torres, cuéntanos cómo está ahora mismo el ambiente en las instalaciones de Canal Nou. Pues aquí a las puertas de la Radiotelevisión Pública Valenciana se mantienen algunos trabajadores que se resisten a marchar. Se han pasado una madrugada, una noche larga, triste y en la que se ha cumplido el peor de los pronósticos. Se ha apagado, se ha cortado la emisión de la Radiotelevisión Pública Valenciana. El sentir general es de indignación porque consideran que con este apagón se quita la voz, se lleva la voz de más de 5 millones de valencianos. Una voz que hasta el último minuto y en directo ha retransmitido paso a paso, minuto a minuto, lo que estaba ocurriendo. Han contado en definitiva su propio final. Después de varios intentos y de una orden judicial, se ha cortado la emisión de la Radiotelevisión Pública Valenciana. Todos coinciden en que hoy, 29 de noviembre, pasará la historia en la Comunidad Valenciana. Gracias, Arantxa. Hoy la reunión del Gobierno valenciano se ha celebrado en Ibi, en Alicante. Tras el Consell, se tenía que celebrar la habitual rueda de prensa del portavoz y vicepresidente José Ciscar, pero todos los periodistas se han plantado en protesta por el cierre de la Radiotelevisión Valenciana. Se han quedado en la calle y han seguido a través de sus móviles lo que ocurría en los estudios de Valencia. Antes, el presidente de la Generalitat, al que han recibido con abucheos, ha vuelto a justificar este cierre. Para mí es mucho más importante tener que cumplir con mis obligaciones que tengo, con la residencia de la tercera edad, a las cuales les debo dinero, con los discapacitados, a los cuales les debo dinero, y a todas aquellas personas a las cuales tengo que atender sus necesidades antes que mantener una televisión que es inviable e inasumible con la situación actual. Políticos de la oposición se han acercado hasta las puertas de Canal Nou para mostrar su solidaridad con los trabajadores. Desde allí han hablado de golpe de Estado y de ataque a la dignidad de los valencianos. Com els lladres entren en les cases, han decidit entrar en la vida dels valencians per a robar-nos la nostra televisió pública i un element essencial per a poder sentir-nos valencians. Somos recordar el col d'estat de Tejero, sos un col d'estat, i els bons valencians és que ens estimem la nostra llengua, la nostra televisió, la nostra terra, estem així defensant el que és nostre. Los trabajadores están haciendo una demostración de profesionalidad y de responsabilidad esta noche encomiables y además defendiendo también nuestra dignidad, ¿no? Nuestra dignidad como pueblo y la dignidad de un servicio público. Pues el presidente del Gobierno se ha... Hola, bona vesprada. Ràdio Televisió Valenciana tanca portes després de quasi 24 anys d'història. Anem a veure el moment en el que se n'anava a negre l'emissió. Eren les 12:19 del matí quan el senyal quedava tallat. El jutge ha ordenat el desallotjament de les instal·lacions i s'ha produït el tall del senyal per part de la comissió liquidadora. Després de 24 anys d'història, la televisió pública valenciana ha deixat d'emetre i darrere queda una nit molt llarga.
Ahí hay material sensible, ahí hay material sensible. Són les 2:37 de la matinada. On van, per favor? És un dels moments en què la policia intenta accedir al control central de Canal 9. Els treballadors els ho han impedit reclamant-los una ordre judicial. No es taca! No es taca! No es taca! Durant tota la nit els empleats han estat custodiant les emissions per a evitar l'apagada i fins en 3 ocasions han evitat l'entrada de les persones encarregades d'acabar amb 24 anys d'història. La cámara aquí, estamos trabajando y se va a dar en directo en el momento que entren. Mentrestant, fora, i en conèixer-se la notícia de l'apagada de Ràdio 9, els treballadors anaven concentrant-se a les portes de la televisió pública. La policia els impedia l'entrada, fins i tot als que començaven el torn. Son la 1 menos cuarto. Yo entraba a las 12:30 de la noche, a 24:09, a continuar mi misión. Pero me encuentro esto, puertas cerradas, bloqueo absoluto. Solo hemos podido acceder al centro los miembros del comité de empresa y los trabajadores que estaban en esos momentos trabajando y algún otro trabajador que ha conseguido entrar, y estamos emitiendo en estos momentos y no vamos a dejar de emitir. Si alguien quiere cortar las emisiones de esta empresa tendrá que hacerlo él, porque los trabajadores vamos a continuar al frente de nuestros puestos de trabajo. Els treballadors han continuat amb les emissions durant tota la nit, mentre uns elaboraven les informacions a la redacció, altres, en connexions en directe, no sabien fins quan podrien continuar realitzant la seva faena. També estic esperant aquest correu, en el moment que el reba tindré que deixar de treballar. Este és el missatge que han rebut molts d'ells a les 3 de la matinada, un correu en el que els han informat que estaven de permís retribuït i ja no podien accedir a les instal·lacions de RTBB. A las 3 de la mañana nos ha llegado un email de la Junta Liquidadora diciendo que estamos con permiso retribuido con sueldo, permiso con retribuido, y que no hace falta que vengamos a trabajar. Aquí nos conocimos y bueno, ya ahora los dos nos vamos a la calle con 2 niños de 2 y 4 años, pero con ilusión para sacarlos adelante, por supuesto, eso no va a faltar. Profesionales somos. Estamos emocionados, estamos mal realmente, porque nos parece que esto es un error histórico y político y económico. Una nit llarga en què els treballadors han evitat l'apagada just instants després de rebre un reconeixement en els Premis Cartellera al programa Societat Anònima de Canal 9. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana han estat concentrats més de 12 hores a les portes de l'edifici a Burjassot, però no només ells, sinó també molts representants de diferents àmbits de la societat valenciana que han volgut mostrar el seu suport. Col·lectius d'estudiants, universitats, productores i altres membres del món audiovisual, representants de partits polítics i molts familiars dels treballadors afectats pel tancament de Ràdio Televisió Valenciana. La indignació ha sigut la tònica general. Indignados principalmente porque estamos asistiendo a un espectáculo que nosotros decíamos medio surrealista, berlanguiano, trágico. Si el rey dijo, lo siento, me he equivocado, no lo haré más, todos los demás estamos por debajo de él, también lo pueden decir los del PP valenciano. Es una cosa chapucera, con nocturnidad, con alevosía. Supongo que la intención era, pues eso, cortar la emisión por la noche, cuanto menos gente hay, cuando menos repercusión mediática puede haber, y evidentemente les ha salido el tiro por la culata. I el ple del Consell s'ha traslladat avui a Ibi. La sessió de caràcter ordinari s'ha celebrat en un dels edificis històrics de la ciutat. Més tard, el president Fabra ha inaugurat el Museu Valencià del Lloguet. En la conferència de premsa posterior a la reunió del Consell, els periodistes han decidit plantar el portaveu amb motiu del tancament de RTBB i unir-se a les protestes dels treballadors de la cadena. Unes 150 persones s'han concentrat davant del nou museu per a protestar contra el tancament dels canals autonòmics, entre ells treballadors de Canal 9 i Ràdio 9. Para mí es mucho más importante tener que cumplir con mis obligaciones que tengo, con la residencia de la tercera edad a las cuales les debo dinero, con los discapacitados a los cuales les debo dinero, y a todas aquellas personas a las cuales tengo que atender sus necesidades antes que mantener una televisión que es inviable e inasumible con la situación actual. He tenido que priorizar. Lo hemos hecho con el compromiso de todas las personas y lo vamos a seguir haciendo.
Miguel Ricard, condemnat en 1997 a 170 anys de presó per la violació i assassinat de les xiquetes d'Alcàsser, Míriam, Tony i Desiré, eixiran les pròximes hores de la presó darrere de la Manxa. L'Audiència de València ha decidit avui la seva excarceració, aplicant així la sentència del Tribunal Europeu que va anul·lar l'anomenada doctrina Parot per allargar el compliment de penes. La resolució ha desestimat els escrits de l'Advocacia de l'Estat, l'associació Clara Campoamor i les acusacions particulars de dos pares de les víctimes contràries a l'eixida de presó. La resolució ha comptat amb el vot particular d'un dels 5 magistrats i contra ella es pot interposar un recurs de súplica en un termini de 3 dies. Ens acomiadem avui amb la notícia del tancament de Ràdio Televisió Valenciana després de 24 anys i ho fem amb alguna de les imatges més destacades de la jornada, un dia que passarà a la història de la comunitat valenciana. Adeu. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando?